Y en esta mañana, nuestro estudio tiene que ver con el hecho de que un grupo de personas tuvieron temor, pero que ese temor les llevó a evangelizar, a compartir las buenas nuevas. Por eso hemos colocado el título del temor a la evangelización. Y el pasaje bíblico está en Lucas, capítulo 2, versículo 8, y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos lo ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En este relato de la palabra de Dios, podemos observar un grupo de pastores. Al mismo tiempo, vemos un ángel y una multitud de ángeles. Luego vamos a estar viendo a José, a María y al niño Jesús. Y también hay un grupo de personas que, aunque no se le menciona directamente, habla que todos los que oyeron, es decir, los pastores, empezaron a compartir una verdad, que hubo un grupo de personas que lo oyeron. Y cuando hablamos de los pastores, estamos hablando de un grupo de personas que ante la sociedad no eran bien vistas. Es más, los pastores no podían entrar a la sinagoga. Los pastores eran un grupo de personas que tenía olor a campo, olor a oveja, olor a sudor, a transpiración, ya que ellos vivían en unas cuevas donde al mismo tiempo eran sus casas y eran el corral de las ovejas. De modo que los pastores no eran bien recibidos por donde iban. Sin embargo, ellos eran los encargados de cuidar a las ovejas que eran para los actos de sacrificio del templo. Aunque no se les permitía entrar al templo, no se les permitía entrar a las sinagogas, sí su trabajo involucraba algo que tenía que ver con el sacrificio, con el ritual que los sacerdotes cada día ofrecían ante Dios, producto de los pecados del pueblo. Y definitivamente, si eran ovejas, si eran carneros, que eran para la dedicación de los sacrificios, eran ovejitas, eran animalitos que deberían estar bien cuidados. De modo que estos pastores tenían un trabajo que indirectamente tenía que ver con la adoración. Aunque si bien ellos mismos no eran los que estaban en el templo, ellos se encargaban de cuidar a las ovejas que iban a ser para el sacrificio del templo. De modo que este acontecimiento que hemos leído ocurre a las afueras de Belén, a las afueras de Jerusalén, en un lugar descampado, en un lugar donde había gente muy humilde. Y es interesante que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15, dice: David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir, se piensa de que David también cuidaba las ovejas de su padre en este lugar donde estos pastores ahora estaban cuidando las ovejas que no les pertenecían, sino iban a ser usadas para el sacrificio. Y es interesante que cuando la Biblia habla cómo es que Dios llama a David, dice en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil
de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dios llama a David de detrás de las ovejas para colocarlo como rey de Israel. Y vemos a un grupo de pastores a quienes Dios les envía un ángel para anunciarles una verdad que ha perdurado a lo largo de los años. Y es ahí donde encontramos a los ángeles. La Biblia, luego de 400 años de silencio, de pronto se escucha el mensaje de Dios nuevamente a través de un ángel. Ángel significa mensajero y son criaturas que están bajo la autoridad de Dios y son una compañía que fueron creadas para poder hacer la voluntad de Dios. Y algunos teólogos hablan de que hay dos tipos de ángeles: los ángeles que están al servicio de Dios y los ángeles caídos que hacen todo lo contrario. Entonces, la función de los ángeles, en primer lugar, es alabar a Dios. Isaías 6:3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, se dedican exclusivamente al servicio y la adoración de Dios en su presencia. También en Apocalipsis, capítulo 5, del 13 al 14, dice: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este texto está expresando lo que los ángeles dicen a Dios. De modo que, en primer lugar, los ángeles son los encargados de la adoración a Dios. También los ángeles cumplen los propósitos de Dios para lo cual Él les envía. El Salmo 103, 20 al 21 dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, los que hacéis su voluntad. Este salmo nos muestra que los ángeles, al mismo tiempo que son adoradores, son servidores de Dios, ellos inmediatamente cumplen las órdenes de Dios. Y también la Biblia habla que son guerreros. En el libro de Apocalipsis 12:7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, cuando vemos los ángeles en la Biblia, nosotros podemos ver que son los encargados de la adoración en el cielo, que son los encargados de traer los mensajes y cumplir los designios de Dios. Pero al mismo tiempo es un ejército de guerreros de Dios, que están para defender al pueblo de Dios, están para poder batallar en aquellas luchas espirituales, y que la Biblia lo muestra y que no es el tema de esta mañana, pero nos habla de que ellos también son servidores de los hombres para glorificar a Dios. Y cuando hablamos de los ángeles, tenemos que decir también que los ángeles no son seres a quienes nosotros podemos adorar. A los ángeles no se les debe adorar. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10 dice: Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: No, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. De modo que cuando nosotros vemos a los ángeles en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ellos nos guían a adorar a Dios. Esa idea de que podemos adorar a los ángeles es falsa. Esa idea de que los ángeles pueden llevar mensajes a Dios de nuestra parte es falsa. Entonces ahora surge una interrogante. ¿Por qué Dios envió a un ángel a anunciar el mensaje del Mesías Jesús a un grupo de pastores humildes, a un grupo de personas que la sociedad los rechazaba? ¿Por qué no se aparecieron a los líderes religiosos de aquel entonces que conocían las escrituras y que a lo mejor ellos también estaban esperando la venida del Mesías? ¿Por qué a unos simples pastores de ovejas? Un comentarista dice que a lo mejor es porque ellos eran los que cuidaban las ovejas que iban al sacrificio, y como que de una u otra manera ellos estaban involucrados
en la esperanza de que en algún momento el Cordero de Dios iba a aparecer. Y ocurrió una noche que estaban cuidando las ovejas. A lo mejor alguno de ellos, entre sueño y no sueño, entre un dormitar y un despertar, ahí estaban abrigados a lo mejor del frío, y repentinamente dice la palabra de Dios: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lo primero que vemos acá es que los pastores se llenaron de temor. Y se llenaron de temor porque ellos estaban acostumbrados a dormir en la noche quizá, o a turnarse para cuidar a las ovejas, que ningún lobo venga y se las lleve. Pero ocurrió algo inesperado. Pues ¿quién no temería algo así? Algo sobrenatural. Dios no había hablado 400 años y decide enviar a un ángel para decirles a los pastores su plan redentor, para decirle a aquellos hombres que cuidaban las ovejas y que no eran permitidos su ingreso a la sinagoga, mucho menos al templo, y que la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. Pues era algo que nunca se había dado, porque siempre la presencia de Dios, siempre la gloria de Dios se había manifestado en un lugar fijo, en el templo, en el tabernáculo, y ante seres que eran elegidos por Dios para ministrarle a Él. Esto era algo único y nuevo, como Dios sabe hacer. Y la presencia de Dios, acompañada de este ángel y luego de una multitud de ángeles, fue lo que les causó mucho temor a estas personas. Sin embargo, este grupo de pastores recibió el encargo a pesar del temor. De modo que cuando Dios piensa en una persona, no ve su posición social, no ve sus grandes pensamientos intelectuales, sino Dios ve su propósito, y Él en su propósito decide elegir a quien sea para que pueda cumplir ese rol. En este pasaje, Dios decidió revelar su voluntad a un grupo de pastores. Ellos se llenaron de temor, pero inmediatamente el ángel le dice: no temas, y les dio el encargo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense, lo primero que podemos observar en estos pastores es que, aparte del temor, ellos escuchan la voz del ángel como mensajero de Dios. Es más, era el mensaje directo de Dios para ellos, que había nacido ese mismo día el Salvador en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, el Salvador que es Cristo el Señor. Ellos, al escuchar esto, pues definitivamente se admiraron del mensaje, porque de seguro que ellos, como pastores, estaban encargados de cuidar las ovejitas, del sacrificio, y por ahí ellos conocían los mensajes de los profetas que hablaban de que el Mesías iba a venir, que el Salvador iba a venir, porque todo judío estaba esperando la llegada del Mesías. Y sorprendentemente, ellos son los elegidos para ser los primeros en escuchar el mensaje que había nacido el Salvador. Y a continuación vemos que ellos obedecen inmediatamente, superando el temor. No se quedaron en el temor, escucharon al ángel, escucharon el cántico de los ángeles, e inmediatamente ellos dijeron: vamos a ver por nosotros mismos, vamos, apresúrense, corramos. Deciden ir a Belén a ver por sí mismos, a ver por sus propios ojos lo que ellos habían escuchado. Inmediatamente obedecieron a la voz de Dios. Ninguno de ellos dijo: oye, ¿y si eso es mentira? ¿Y si ha sido una especie de ilusión? ¿Si ha sido una alucinación? ¿Si ha sido un sueño que hemos tenido en conjunto? No, ellos inmediatamente corrieron a buscar lo que el ángel les había dicho que había sucedido. Ahora, Belén era una ciudad, aunque un pueblo pequeño, había muchas casas. ¿Se imaginan tocar puerta por puerta? ¿Aquí ha nacido un bebé? ¿Aquí ha nacido un bebé? Es probable que hayan nacido otros bebés.
Pero el ángel les dio algunas señales para que ellos sepan. Y de pronto cuando llegaron a una casa en Belén grande y hermosa, dijeron, no, acá no, porque el ángel nos ha dicho que está acostado en un pesebre. No sabemos cómo fue la rutina, cómo fue esa búsqueda de casa por casa. En aquel tiempo no había WhatsApp, no había forma de comunicarse. Ya tú buscas acá, yo busco acá y nos pasamos la voz, nos mensajeamos si es que lo encontramos. No, ellos seguramente juntos estaban yendo a buscar. Y los pastores encontraron la dirección y se dieron cuenta, y nosotros tenemos que tener presente esto, que el valor de una persona no está en el entorno que le rodea, sino está en el hecho de cumplir la voluntad de Dios. Y cuando llegaron, ellos compartieron con otros las buenas nuevas. Es decir, se acercaron al pesebre y ahí estaba José, ahí estaba María, ahí estaba el bebé, y por lo que deducimos del pasaje habían otras personas ahí, aparte de los animalitos, y dice la escritura, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Imaginémonos la escena ahí, hermanos. Está María de repente echada después de haber dado a luz, cansada de haber tenido un parto en esa noche. Y ahí está cargando al bebé, quizá amamantando al bebé. Y ahí está José. Y de pronto ellos ven que llega un grupo de personas desconocidas, un grupo de pastores. Y de pronto llegan y dicen, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Y María y José se asombran. ¿Quiénes son estas personas? Y los pastores comienzan a contarles. ¿Saben qué? Nosotros estábamos cuidando las ovejas. Nosotros trabajamos para el templo. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y de pronto el cielo se iluminó y un ángel se aparece y nos dice esto. Y luego que el ángel nos cuenta eso, nosotros nos llenamos de temor. Empezamos a tener miedo y el ángel nos dijo, no tema porque ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego se apareció una multitud de ángeles y escuchamos cantar a los ángeles. ¿Te imaginas, hermano? ¿Has escuchado cantar a los ángeles? Ahora, no creas pues esos videos que dicen que los ángeles han cantado y que los han grabado. Porque por ahí sale en YouTube ángeles cantando, ¿no es cierto? Y hay gente que le cree. Pero hermano, los ángeles alabando, adorando, y estos pastores fueron testigos de esa maravillosa escena. Y le cuentan a José y le cuentan a María. Y la gente que estaba alrededor escuchando dice que se asombraron. Y el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. No sabemos cuánto tiempo se quedaron los pastores ahí con José y María, pero si era de noche y ellos se demoraron de venir del lugar donde estaban las ovejas hasta la casa donde estaba José, María y el bebé Jesús, no sabemos cuánto tiempo, pero en algún momento se tuvieron que ir porque ya vieron a José con sueño, a María con sueño, el bebé, y decidieron irse. Y dice la escritura, ellos se volvieron cantando y alabando a Dios. Ahora, te pregunto, hermano, ¿qué estarían cantando los pastores? ¿Qué estarían entonando los pastores cuando regresaban al redil, a lo que estaban acostumbrados a hacer? Pero ahora, el trabajo que ellos iban a hacer tenía una dimensión mucho más grande, porque ahora el trabajo que era de cuidar a unas ovejas para el sacrificio del templo, ahora ellos se habían dado cuenta que el Mesías ya había llegado y que de pronto el trabajo que ellos tenían agarró un rumbo totalmente diferente y trascendente, porque ahora su trabajo lo hacían para la gloria de Dios y se fueron cantando y alabando a Dios, dice la Escritura. Te pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que cantas? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? ¿Yo soy? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Alabas a Dios? ¿Cantas a Dios? Imaginen estos pastores, ¿qué cantarían ellos antes de su experiencia con la visión de los ángeles que tuvieron? ¿Qué cantarían los pastores, a lo mejor cuidando las ovejas o antes de irse a dormir? De repente tenían sus canciones, pero ahora
Ellos tenían una nueva canción. Ellos habían escuchado cantar a los ángeles y de seguro, hermanos, que se le quedó en la mente la letra de la canción que los ángeles cantaron. ¿Y qué cantaban los ángeles, hermanos? Dice la Escritura: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora mi hermano, definitivamente no hay voz humana que se compare a la voz de los ángeles. No existe voz humana que se compare a la voz perfecta de los ángeles. Pero definitivamente Dios ha dado algunos talentos, algunos dones. Y si a ti te ha dado el talento de cantar, dale gloria a Dios, hermano. Y si a ti no te ha dado el talento de cantar, pues apláudele, pues hermano, apláudele. Y apláudele. Sé realista. No eres para cantar. Pero a algunos Dios les ha dado el talento, amén. Dios no me ha dado ese talento a mí, pero puedo aplaudir, puedo decir amén, puedo glorificar a Dios. Y los ángeles se fueron al cielo y los pastores se quedaron con la melodía en su corazón y en su mente. ¿Qué habrían cantado los ángeles? No lo sabemos. Quizá algún día nosotros en el cielo podremos escuchar la melodía porque sabemos la letra. Gloria a Dios en las alturas. Y por eso que hay un himno que antes cantamos. Dicen: ángeles cantando están. ¿La has escuchado? Y es interesante porque la letra va en línea con el tema de esta mañana. ¿Te gustaría escucharlo? Así, prepárate ahí para escuchar. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Cuando tú comienzas a glorificar a Dios, tu corazón se estremece. Si a ti la alabanza no llena tu corazón, si la alabanza a Dios no llena tu corazón, es porque necesitas tener un encuentro personal con Cristo. No esperes ir al cielo si te aburren las cosas de Dios. No esperes ir al cielo si te aburre leer la Biblia, si te aburre escuchar cánticos a Dios, himnos a Dios. No esperes ir al cielo porque allá se canta, te vas a aburrir. Ahora, estás alabando y estás glorificando a Dios por lo que tú has podido ver a través de tu vida, cómo Dios ha intervenido en tu vida. Has sido testigo de cómo Dios ha intervenido en la vida de otras personas. Tú estás cantando, tú estás glorificando a Dios. Porque estos pastores pasaron del temor a la evangelización. No se quedaron en el temor. Ellos decidieron contar a otros lo que habían visto. Y es lo que sucedió cuando Jesús vino a la tierra. De pronto Jesús sanó a una persona que era ciega de nacimiento y le cuestionaron lo que había ocurrido. Y él dijo: una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Tú puedes decir eso, hermano? Quizá no tengas un conocimiento intelectual alto para poder refutar grandes preguntas y tener argumentos para defender todo tipo de oposición a nuestra fe, pero tienes algo, mi hermano,
que es tu encuentro personal con Cristo, que hace que tu seguridad de vida eterna no dependa de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo hizo. Ahora nos preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros para pasar del temor a la evangelización? ¿Te has podido dar cuenta qué es lo que los ángeles dijeron? Vamos a leer que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué tal revelación de los ángeles, mi hermano? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué dice? Un Salvador. ¿Qué dice? Un Salvador. Un Salvador. No dos, no tres. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, fuera de Cristo no hay otro Salvador. Fuera de Jesús no hay otro Salvador. Un Salvador. Por eso que cuando el apóstol Pablo escribe en sus cartas, dice también un mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este texto no solamente desarma y destroza todo argumento que hombres han elaborado en diferentes credos para hacerte pensar de que hay muchos mediadores para acercarnos a Dios. Así como hay un solo Salvador, hay un solo mediador, y Pablo lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Es decir, el Cristo que nació en Belén es un único Salvador, es un único mediador. ¿Y sabes qué también? Es un único camino. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos pastores que estaban en su rutina habitual, de pronto se les aparece los ángeles y les da un mensaje. Y estos pastores fueron los primeros evangelizadores. Fueron los primeros en compartir las buenas nuevas a los hombres. Los ángeles les dijeron las buenas nuevas a los pastores. Ellos lo tomaron y compartieron con las personas que ellos conocían. Ahora el encargo es para ti. Tú conoces las buenas nuevas. Tú conoces que hay un solo Salvador. Tú conoces que hay un solo mediador. Tú conoces que hay un solo camino para llegar a Dios. Ese es el mensaje que anunciamos. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar. Y si tú tienes temor, Dios puede convertir tu temor y pasarlo a ser un gran evangelizador. Pues mi hermano, mi hermana, el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón, tiene la gran bendición de disfrutar de la presencia de Dios. Y sabe muy bien que sus pecados han sido perdonados. Sabe muy bien que ahora tiene vida eterna. Y sabe muy bien que Dios ha hecho una nueva persona de adentro hacia afuera. Ahora me dirijo a usted que nos está escuchando, que a lo mejor piensa que esta Navidad la va a pasar diferente a muchas otras Navidades. Pues así va a ser. Porque nunca una Navidad es igual a la otra. Pero a lo mejor está acumulando una serie de interrogantes de por qué esto, por qué aquello, cómo voy a pasar sin este familiar, cómo voy a pasar sin el otro familiar, sin este amigo, sin el otro amigo. Pues quiero decirle algo, que cuando los ángeles se acercaron a estos pastores estaban llenos de temor, pero ese temor se convirtió en un espíritu evangelizador. Cuando ellos empezaron a hablar las buenas nuevas de lo que habían escuchado, de pronto sus labios comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Pues ese es el encargo que Dios nos ha dado, de poder hablarte a ti que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador, que hay un solo camino para llegar a Dios. Ahora tú tienes todo el derecho a dudar, tú tienes todo el derecho a cuestionar, pero eso no significa que el mensaje de salvación no tenga valor y no tenga poder. Y si tú deseas en esta mañana
dirigirte a Jesús y decirle: yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi mediador. Yo quiero que tú seas mi camino para acercarme a Dios. Pues Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Y en esta mañana, te invito a que ahí en tu lugar tú le hables a Dios. Yo podría guiarte a través de una oración, pero la oración no es una fórmula mágica que te va a acercar a Dios. Tú tienes que decirle con tus propias palabras a Dios que quieres que Jesús sea tu Salvador, que quieres que Jesús sea tu mediador, que quieres que Jesús sea tu camino para acercarte a Él. Y en esta mañana, órale a Dios. Dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. Entonces, ora ahí y dile en tus propias palabras, dile: Dios Padre, quiero que Jesús sea mi Salvador. Quiero que Jesús sea mi mediador. Quiero que Jesús sea ese camino para poder yo acercarme a ti. Porque yo estoy en el otro lado y quiero pasar de las tinieblas a la luz. Quiero que tú intervengas en mi vida. Quiero que tu presencia llene mi vida. Quiero, Señor, que mis pecados sean perdonados. Y quiero comenzar a experimentar una nueva forma de pensar. Y si le estás diciendo eso al Señor, dile en el nombre de Jesús, amén, que significa: se haga tu voluntad. Y si tú has orado y le has pedido esto al Señor, la Biblia dice que Jesús no te echa fuera. Que si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y como creyente en Cristo, tienes que crecer. Y el crecimiento se da en base a leer la palabra, a escuchar la palabra. Se da en base a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Se da en base a conversar con Él. De modo que ahora te espera un gran desafío, que significa poner de tu parte para crecer espiritualmente. Porque el crecimiento Dios no lo da como un milagro. Crece y creces. No, el crecimiento implica esfuerzo. El crecimiento implica renuncia. El crecimiento implica dedicación. Y eso es en lo que muchos de nosotros estamos inmersos, porque estamos creciendo. Y si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador en esta mañana, envíanos un mensaje. Porque queremos encaminarte a una red. Si eres varón, a la red de varones. Si eres dama, a la red de damas. Si eres joven, con los jóvenes. Si eres adolescente, con los adolescentes. Si eres niño, con los niños. Para que puedas crecer. De esa manera, poder pasar esta Navidad abriendo tus labios y alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Y vamos a dar gracias a Dios para cerrar este tiempo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Y pedimos, Señor, de que tu gracia se siga manifestando en nuestras vidas. Y que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que manifiesten, Señor, las buenas nuevas a aquellos que le rodean. Te damos gracias porque aún siendo, Señor, imperfectos, tú nos permites tener un mensaje perfecto. Siendo débiles, tú nos permites, Señor, compartir un mensaje sumamente poderoso. Y te damos la gloria, Señor, porque estamos aquí dispuestos a hacer tu voluntad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.